Muy buenos días, mis hermanos. Esta es nuestra segunda tertulia sobre el curso de credos y confesiones. Entonces, esperamos su participación. Algunos estudiantes hoy no pueden estar. Sin embargo, vamos a comenzar en oración. Vamos a pedirle al pastor José Enrique Urquijo que comience en oración. Pondremos en las manos de nuestro Dios a la vida del pastor Rodrigo. Estamos en sus manos y quiera que el Señor eh, obre según su propósito y su voluntad y se glorifique en la vida de él, de la iglesia, para seguir adelante. Y pues todos necesitamos también aprender a confiar y saber que todo es para bien. Pastor Enrique, por Amén. favor. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, tan hermoso con todos nosotros, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Te damos gracias por el pastor que está allá en el hospital, Señor. Eh, Acobíjalo con tu amor, con tu gracia, con tu favor, fortalécelo en este tiempo difícil que está pasando él y a su familia también. Si su esposa, sus hijos que deben estar muy agobiados en su casa. Señor, gracias, que tu buena, agradable y perfecta voluntad sea cumplida en él. Asimismo, nos acordamos de los demás siervos tuyos, ministros en Bogotá, Colombia y en el mundo entero, Señor. En cada rincón de cada país, Señor, puede haber un pastor o su esposa o sus hijos que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Gracias, porque tú estás ahí, no estamos solos. Tú eres el comienzo, tú eres el final, tú eres todo, así sea que vivamos o si morimos, tuyos somos, Señor. Sí, Gracias también por esta hermosa clase, los pastores, Señor. sí, sí. Gracias, Señor, Juan José y Ismael, Señor, y la hermana Michelle y los hermanos que están conectados. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento para comprender tus escrituras, Señor. Gracias por este hermoso día y por la clase y por que tú eres bueno, maravilloso, grande y poderoso, creador, sustentador y soberano Dios. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta segunda clase que nosotros tenemos, estamos abordando el tema de la confesionalidad. Para aquellos que ven este video, deben saber que tenemos una clase en YouTube donde hemos plasmado un punto fundamental sobre el curso de credos y confesiones para poder analizarlo. En la primera clase nosotros vimos la credulidad o respondiendo a esa pregunta que dice, ¿qué es la verdad? Porque la fe que el Señor nos ha dado no es ilógica, no es como espiritista o mística, es lógica y basada sobre la verdad de la cual se desprenden principios, dogmas, verdades, lo que nosotros llamamos doctrina. Ahora, en la segunda clase nosotros vimos sobre el tema de la confesionalidad y el video que traigo a colación es para poder ver todas sus opiniones y ver también si hay preguntas y aportes, donde nosotros pudiéramos decir, confesamos lo que conocemos y lo que conocemos es la doctrina segura. No sé, Pastor Ismael, si es así como una introducción para darles la palabra a nuestros estudiantes. Sí, pastor, estuvimos esta semana haciendo una introducción previa sobre el tema de los concilios, basados siempre en el tema de la confesionalidad. ¿Qué es lo que confesamos? ¿Por qué lo confesamos? ¿Y por qué es importante definir o sintetizar la doctrina? Porque con una doctrina segura y estructurada, definida, pues es mucho más fácil vivir la fe del Evangelio. Una preocupación que siempre tenemos los cristianos es que escuchamos decir en todos lados que la iglesia donde van es una iglesia de sana doctrina. Sin embargo, cada iglesia termina teniendo doctrinas distintas. Entonces, si la iglesia que yo asisto y la que tú asistes es de sana doctrina, ¿por qué tenemos diferencias a veces profundas?
Y lo otro es que decimos también genéricamente creer todo lo que la Biblia dice, pero a la hora de la verdad hay cosas que no creemos o hay cosas que creemos y la Biblia no dice. Por eso es importante la confesionalidad, mi querido pastor y queridos compañeros, porque nos permite trazar o demarcar o definir con claridad las doctrinas esenciales de la fe sobre las cuales creemos. Y básicamente en esta semana, en esta mañana, queremos hablar sobre eso, sobre la credulidad, y quisiéramos saber si vieron el examen, en la lectura, perdón, del video que se presentó, si tienen preguntas, que charlemos sobre eso, intentemos aclarar o definir bien lo que se dijo. Es probable que algunas cosas fueron claras, probablemente otras no fueron tan claras en lo que charlamos con el pastor Juan José, pero para eso estamos aquí, para aclarar, para profundizar y para, pues, ayudarnos mutuamente en la comprensión de la fe. Entonces, no sé quién quiere comenzar de los que vieron la charla, la conferencia. Hermana Michelle. Pues sí, alguien tiene que empezar, ¿no? Ahí me lanzo. Mirando la confesionalidad, el confeccionar o expresar en una manera lógica, leíble, en el sentido de entendible, tal vez, las doctrinas es una de las tareas de los concilios. Muchas veces no es tanto el cambiar lo que uno cree, sino saber expresarlo para que los demás puedan entender exactamente al fondo y correctamente lo que se quiere expresar de la creencia, la doctrina, el artículo de fe. Exactamente, mi hermana. Nosotros usamos, si se dieron cuenta, en la primera clase usamos un texto bíblico que pregunta qué es la verdad, que fue la pregunta de Pilatos a Jesús. Y en esta segunda clase estamos respondiendo a una pregunta: ¿quién es este? ¿O qué es esto? Y hay varias referencias en la Biblia a esa pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el maná, y en otros lugares de la escritura hay varias referencias, y también cuando Jesús se presentó en algunos lugares, muchas veces la gente preguntaba: ¿quién es este? ¿O qué es esto? Y esa pregunta nos ayuda didácticamente a formular unas respuestas y unos métodos. Y lo que queremos decir es que para esas preguntas, ¿sí? ¿Qué creemos? ¿Qué confesamos? ¿Qué es esto que se nos entregó? ¿Qué es esto que debemos defender y por lo cual debemos contender ardientemente? Pues debemos trazar unos métodos o una síntesis o unos recursos, y eso es lo que estamos hablando de la confesionalidad, que serían como síntesis de fe o sistemas doctrinales resumidos, pero estructurales, que nos permiten en menos tiempo y con menos espacio decir: esto es lo que creemos. Sí, decir, por ejemplo, si alguien me pregunta qué crees y yo digo creo toda la Biblia, pues es bien difícil poderle explicar en un corto tiempo. Pero cuando decimos este es mi resumen de fe, bien sea a través de un resultado conciliar o a través de un credo o a través de una confesión, pues es mucho más fácil saber con precisión lo que creemos. La semana pasada hablábamos de cómo los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20 son un resumen del código normativo de Dios. O el sermón que Jesús da en Jerusalén, en Galilea, es un resumen de la fe también bíblica. O en la prédica de Pedro en el pórtico de Salomón, es un resumen muy magistral de la fe histórica. O el Hebreos 11 es un resumen también de la fe antigua. Entonces, esos resúmenes de fe terminan siendo confesiones sintetizadas que nos son muy útiles. Entonces, muy bien, mi hermana Michelle, muchas gracias por ayudarnos a recordar que los artículos de fe son resultado del trabajo
armónico de la iglesia que nos ayudan a tener claridad sobre lo que creemos y a poder precisar con sapiencia y con ortodoxia los artículos de fe. ¿Alguien más? Pastor José, la idea es que charlemos acá entre todos. Buenos días, hermano Ismael. Dios le bendiga. ¿Sí me escucha? Sí, Lo pastor. escuchamos, pastor. Sí, tengo problemas con sonido. Hermano, yo estaba haciendo un ejercicio con unos hermanos preguntándoles qué creían ellos. Que escribieran qué creían. Entonces, por lo general, la gente le dice, no, yo creo en Dios, creo en lo que la Biblia dice. ¿Pero qué dice la Biblia? Entonces tienen un concepto muy vago de, de lo que creen. Entonces hablan sobre las denominaciones, porque los testigos de Jehová, los, los comunistas, los cristosolos y los Jesús solos, que hay bastantes denominaciones de Jesús solo. Entonces, la gente cuando se le enfrenta preguntándoles, escríbame ahí lo que usted realmente cree, nos damos cuenta que no saben lo que creen, no, no pueden pararse en una posición porque no saben. Y tenemos que hacer un ejercicio con los hermanos para decirles, mire, exactamente, este es nuestra fe. Algunos siervos con mucho tiempo se sentaron a escribir eh, realmente la posición de nuestra fe. Gracias, hermano. Exactamente, mi querido pastor Juan José, y no sé los compañeros que consideran, pero me parece que estamos en una época de mucho sincretismo. Y hacemos como el pastor Juan José nos mencionó en la clase pasada, una colcha de retazos. Bueno, ya no hay colchas de retazos porque las abuelas ya no están haciendo esos trabajos, pero una colcha de retazos es múltiples pedacitos. Ay, la hermana Michelle sí hace, bueno, pero a veces de la doctrina, no una colcha para el tendido de la cama, sino para la doctrina se crea una colcha de retazos de todo vale y todo se recibe. Entonces es muy interesante, por ejemplo, que la gente dice, yo creo lo que la Biblia dice. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cuando uno se da cuenta, le tienen más fe, por ejemplo, al aceite ungido, creen en agüeros, son místicos, rechazan la autoridad de la iglesia, no se congregan, no se hacen miembros oficiales, no sirven como debiera ser, están volátiles en su doctrina, tienen un sincretismo en su fe que a la final uno dice qué es lo que creen. Tienen de brujería, tienen de catolicismo, tienen de gnosticismo, tienen de humanismo. Es como la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia donde todo vale, ¿sí? Todos los derechos y las nuevas prácticas se aceptan y ese sincretismo pues tiene que ser rechazado porque tenemos una línea o una médula vertebral doctrinal clara y precisa que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una autoridad para nosotros. Y de ahí la importancia de la confesionalidad. Sí, sí, pastor. También a mí me pareció algo curioso ahí en lo que estuvimos viendo en la clase de Hechos 15 en el concilio, que dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros o mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, cuando ellos, aún por eso muchas personas creen en todas las cosas que el pastor Ismael acabó o confiesan sobre todas estas cosas que el pastor Ismael acabó de decir. Y más bien ellos le decían que se abstuvieran de la idolatría, del ahogado y de la sangre y de todas estas cosas que ya como se trató en la clase, que es algo más de eclesiología y soteriología y todas las doctrinas fundamentales que debemos más bien estar llevando a la iglesia para que la confesión de la iglesia sea bien bíblica.
Ok. Exactamente. El pastor Sí, José mencionó 4 doctrinas. Pastor, ¿cuáles son esas sí, cuatro cuatro. doctrinas como esenciales? Soteriología, eclesiología, eclesiología y bueno, la otra se me pasó, no la anoté. Hay algo muy importante. La historia está dada para poder analizarla. Entre el año 300 y 400 después de Cristo, la iglesia, después de la persecución, empieza a tener esa tranquilidad y esa paz de desarrollo porque un emperador, Constantino, ustedes lo saben, pues creyó que era una manera de expandirse y poder conquistar y dominar eh, el continente conocido de Europa, pero también asimismo las otras extensiones que se encontraban en Asia y en África. Debemos recordar que siempre ha existido el politeísmo. Ahora, lo interesante que para cuando nosotros hacemos confesiones, las confesiones no surgen a raíz de un solo hombre o de una sola iglesia en un solo lugar. Lo que nosotros tenemos que reconocer que si hay un buen desarrollo eclesiológico de gobierno, va a haber también un reconocimiento de estas confesiones. Los credos que nacen son credos llamados ecuménicos porque los obispos más importantes y que tenían mayor influencia en la iglesia los reconocieron, se sentaron, los aprobaron y nosotros tenemos ahí el credo de Nicea, posteriormente el credo de Calcedonia y muy posteriormente el credo de perdón, de los apóstoles, que antes es conocido el credo romano. Y como vimos con la hermana Michelle, los credos cada vez más se complicaron más. ¿Por qué razón? Porque cuando van llegando personas que desconocen la fe, cada vez más tenemos que profundizar más y defender más la fe en una actitud apologista. Y esto es interesante porque en este ejercicio, la mayor y grande declaración que surge en estos tiempos, estamos hablando del año 70, es cuando se reconoce los libros del Nuevo Testamento como parte del canon y se cierra el canon y nosotros vemos que en este hermoso ejercicio es la primera confesión natural que nosotros tenemos de nuestra fe, la base sólida de todas las demás confesiones. Si nosotros no tuviéramos algo que es interesante que se trató en clase, porque las confesiones están dadas para unir y no para dividir, pero para unir a los miembros del reino de Dios, a pesar de sus diversas características étnicas, folclóricas, de idioma. Y es algo que es muy interesante. Por eso nosotros encontramos en estos primeros tiempos estas declaraciones dadas y reconocidas, aunque en muchos casos nacen dentro del favor de los dones y talentos que se le dan a hombres de Dios como Tertuliano y Ireneo, que ellos son los apologistas del momento, pero también son los teólogos del momento, pero ellos no es una declaración privada, o sea, esto no es una declaración confesional de esto es lo que cree mi iglesia, porque normalmente las herejías nacen de esa manera. Así nacieron los mormones, así nacieron los testigos de Jehová, así nacieron las diversas desviaciones de la iglesia. En un hombre que dijo, bueno, yo no creo lo que toda la iglesia está creyendo y por eso me separo y crean sus propios movimientos, su propia eclesiología, su propia dogmática y se van desviando. Un propósito de la confesionalidad es la unidad. Un propósito de la confesionalidad es entender que tenemos que tener un gobierno legítimo y reconocido por la propia iglesia. Y cuando digo un gobierno reconocido por la propia iglesia es que los pastores o presbíteros o los obispos en el momento tengamos que, ¿cómo se llama esto? Esa injerencia de poder decir esto es lo que todos creemos y es lo que nos une, indiferentemente de nuestros nombres
o denominaciones o procesos culturales, étnicos, folclóricos, porque a veces nosotros pensamos que a mí me hace diferente porque yo soy una iglesia de Bogotá frente a una iglesia en Michigan, en Estados Unidos, o en el Amazonas, en Perú. Pero si creemos lo mismo, porque las confesiones nos deberían unir. Por eso nosotros no podemos ser aconfesionales, sino adherirnos a las confesiones entendiendo las realidades históricas. Y es algo que nosotros estábamos mirando en la clase pasada. Un propósito fundamental, pero la unidad no es una unidad de amistad, es una unidad declarativa sobre una realidad que en el momento estaba dando. Y el proceso histórico nos dice que los grandes hombres de Dios que estaban allá, que tenían influencia, que estaban reconocidos, son los que se unen, se sientan, aprueban frente a declaraciones comunes de la fe. Y es aquí donde nosotros tenemos que, que, que examinarnos, porque si mi confesión, ahora, un problema que tenemos hoy, como decía el pastor Ismael, es ese sincretismo, donde muchos pastores, posiblemente con muy buen corazón, dicen, bueno, yo pertenezco a esta denominación, pero nuestra iglesia local cree esto, como que si eso me blindara. No, quien no conoce su pasado, quien no conoce la historia, tiende a repetir todas las cosas. Las grandes divisiones de la iglesia históricamente están plasmadas. No solo, a veces nosotros nos referimos a las grandes divisiones, como la de 1050, con la iglesia ortodoxa, o con la de la Reforma en el siglo XVI. No, han habido divisiones siempre, y siempre han habido pequeñas sectas que están dentro de la historia del desarrollo y que han tenido sus propias confesiones, pero son confesiones individuales. ¿Por qué sabemos que los anabaptistas eran herejes? Porque tanto católicos romanos y toda la cristiandad en el momento dijeron, estos están locos. Ellos hablaron de un separatismo y de un pietismo imperante donde el cristiano no podía ser político, no podía participar de la vida secular. Ellos rechazaban todo bautismo, incluyendo el de los niños, y ellos eran rebautizadores. Pero conocemos la historia, hemos estudiado la historia, porque ellos tienen sus propias confesiones. Creo que una de las confesiones de ellos, creo, no estoy seguro y queda grabado acá, y alguien me corrige si puede, fue la confesión de Savoy, donde ellos se ponen al margen de todos y es mucho más antes de las confesiones históricas como la de Habsburgo, que finalmente sería la confesión luterana, o las confesiones que vienen posteriormente como la Hélvica o la de Westminster, que son sólidas y que es de todo el grupo reformado donde toda la iglesia se une. Normalmente cuando los intereses individuales, personales, de una denominación, de un hombre, o de una autoridad política influye, la iglesia termina desviándose. Entonces, la pregunta mía es aquí, ¿conocemos de dónde salen nuestras confesiones? Porque todo lo que nosotros decimos es confesional. Una de las palabras que nacen del Nuevo Testamento es Jesús es mi Señor. Primera acto confesional ante el mundo. Posteriormente, cuando ya la iglesia empieza a tener crecimiento, el paganismo empieza a permear la iglesia y es donde se empiezan a buscar los entes reguladores o los principios reguladores. El principio regulador no es del siglo XVI, nace en las autoridades eclesiásticas aprobadas que se unen para decir, oye, ¿quiénes son cristianos y quiénes no? Bueno, son cristianos los que confiesan y creen esto. Y por naturaleza, uno cuando confiesa algo, pues está poniendo en evidencia lo que hay en el corazón de uno. Entonces, no repitamos lo que en la historia trajo debacle, trajo división. Y yo estuve revisando, hay tantas divisiones dentro de la iglesia en Europa, en Asia, en África, y muchas de ellas con pequeñas cositas que nosotros diríamos es que no son importantes. Todos creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos creen que la Biblia es palabra de Dios, pero todos practican ritos que hasta son como tipo de brujería dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen sus declaraciones y sus confesiones personales. Les dejo esto en la mesa a ver qué opinan ustedes.
opinamos que necesitamos confesiones seguras, ¿cierto? Que necesitamos tener un orden en lo que creemos y en lo que profesamos, porque si no la iglesia se va desnaturalizando y se va desviando cada vez. Y ya no se discute sobre lo esencial, sino sobre lo particular. Y esa es una de las cosas nefastas de la iglesia. Ya no se discute ni siquiera quién es Dios, sino cosas como, por ejemplo, si tener un piano en la iglesia o no, ¿sí? O si los niños deben compartir la sala con los adultos, cosas que deberían ser de alguna manera secundarias porque lo esencial es definir las doctrinas correctas. Estábamos hablando que básicamente debemos tener cuatro doctrinas muy precisas y muy definidas sobre las cuales se basa la confesionalidad. Y una es la doctrina sobre Dios, que ha sido causal de muchas sectas. Una doctrina clara sobre Dios basada en la escritura, la deidad. Una doctrina clara sobre la soteriología, que creo que todos los documentos del siglo XVI nos ayudaron a determinar esa doctrina muy precisa. Una doctrina clara sobre la iglesia, el lugar de la iglesia, y los deberes de la iglesia, el gobierno en la iglesia, y una doctrina clara sobre la venida del Señor, porque eso nos blinda contra todos esos movimientos heréticos y sectarios. Y Pastor Juan José, cuando su merced habla de las divisiones, que son acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, pues eso muestra la susceptibilidad que tiene la iglesia a dividirse, pero también muestra que la iglesia requiere un cuerpo de maestros, de ministros bastante instruidos, bastante capaces de poder resolver los conflictos y bien entrenados, como dice Pablo a Timoteo, que tracen bien la palabra de verdad, porque son ellos los supervisores, los guardianes de la doctrina. Pero cuando no tenemos ese cuerpo de maestros bien definidos en la doctrina, consagrados, maduros, veteranos, pues es muy fácil que la iglesia se desvíe por cualquier viento. Entonces, me parece que eso es importante. Hoy en día no contamos con un buen cuerpo de ministros bien profundos en la palabra, maduros, con experiencia, con sabiduría. O sea, hay algunos, pero no tenemos un buen cuerpo fuerte que haga frente a esos grandes retos que la iglesia tiene de todos los lados, que somos bombardeados con falsas enseñanzas. Y me parece que eso es importante, mi querido pastor, porque la mayoría hoy si hiciéramos un sondeo, la mayoría de las iglesias están pensando en cómo ganar al vecino, cómo ampliar la sede, cómo mejorar sus uniformes, su logística, sus parqueaderos, y esas cosas no son malas en sí, pero a veces poco estamos preocupados por asuntos esenciales en defensa de la fe y sobre los grandes desafíos que tenemos. Y ahí llegan las divisiones, ¿no? Los divisores son sutiles porque ningún divisor llega con un letrero diciendo vengo a dividir la iglesia. Si ninguno viene y dice yo soy un divisor y prepárense porque en un año les divido la iglesia. No, la división llega de forma a veces sutil, a través de discusiones vacías, a través de hechos que son complejos, pero que se pudieron haber detectado con discernimiento y que se pudo haber enfrentado con sabiduría, pero que a veces nos encerramos en otras preocupaciones que no son en sí mismos esenciales, ¿no? Por ejemplo, vemos el hecho de Moisés cuando sube al monte. ¿Cuál fue la preocupación del pueblo que quedó abajo, liderado por Aarón, que generó todo un cisma, ¿no? En el momento y una mortandad? ¿Cuál era la preocupación? No tarda en venir, entonces hagamos algo. Y a veces nos preocupamos por cosas así que, que realmente no debieran ser tan esenciales y lo esencial lo descuidamos, ¿no? O el caso del concilio en Jerusalén, que estaban preocupados de imponer la circuncisión y ritos judíos, cuando no estaban interesados en cosas que realmente podían unirles y confortarles y ayudarles a enfrentar la adversidad de la división.
No sé si los estudiantes tienen preguntas, aportes sobre la clase vista. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice que el ministro trace la palabra bien y que contendamos ardientemente por la fe? ¿Qué es lo que está diciendo allí respecto a la confesionalidad? Estábamos hablando del calentamiento, pero todavía no hemos calentado. Mi hermana David, ayúdenos Al pastor. a comprender esto. Yo tenía una duda, quizás no relacionada, pero tiene que ver con el sincretismo, que lo mencionaste, porque era un término que yo en lo particular no conocía. Cuando mencionaste el sincretismo, lo busqué rápidamente y vi que es eso, ¿no? Cuando se mezclan no solamente cultura, sino también religión. Y me parece que eso también es un asunto bastante grave eh, cuando tenemos que considerar las divisiones, porque a veces por causa del sincretismo también se generan divisiones en la iglesia, ¿no? Por diferencias de religión, por diferencias también culturales. Y veo allí también la valía de los credos y las confesiones, ¿no? Porque eso previene un poco a que se mantenga la iglesia unida con la doctrina que ya se practica, porque las confesiones establecen, ¿no? Qué es lo que creemos, a qué debemos seguir. Mi pregunta es si existen algunas otras herramientas para prevenir ese tipo de sincretismo, aparte de las confesiones, que podamos usar nosotros en nuestras iglesias. De haber alguna, aparte también de las Sagradas Escrituras, me imagino que no, pero me surge la duda porque digo, bueno, el sincretismo ciertamente, y especialmente acá en Latinoamérica, que existe tantas religiones mezcladas con el catolicismo romano, ¿no? La santería y demás, ¿qué otras herramientas podríamos usar para prevenir ese tipo de ataques de repente, ¿no? Porque el sincretismo ciertamente se puede convertir también en causas de divisiones, aparte de las confesiones y las Sagradas Escrituras, de existir alguna. Bien, mi querido hermano, muy bien. No sé si hay alguien que conozca un software para combatir el sincretismo, pero básicamente, o sea, es importante la pregunta que nuestro hermano David plantea y la inquietud porque nos pone frente a una sociedad pluralista. Recuerden que el sincretismo tiene que ver con el misticismo, con el pluralismo y con el relativismo, y con todo vale. ¿Sí? Todo es aceptado y a mí me funcionó. Entonces la gente te dice, yo tomé esto y me funcionó. Yo hice esta fórmula y me sirvió. Entonces, sincretismo es todo lo que a mí me parece que funciona, es decir, pragmatismo puro. A veces de la forma más absurda, ¿no? Como por ejemplo, yo le tengo fe al pastor Juan José. Es que cuando él ora, a mí me salen las cosas. Es que él le dice a uno lo que le va a suceder y efectivamente le sucede, entonces le cojo fe a él. El otro le coge fe al Salmo 91. El otro le coge fe a orar de rodillas, porque es que cuando oro de rodillas siento más la comunión del Señor que cuando lo hago de pie, y así sucesivamente. Entonces le tienen fe al aceite, fe a una silla en la iglesia, fe a un rincón, fe a un texto, fe a un predicador, fe a una hierba, a un agüero. Todo ese misticismo, tanto de brujería como pietista, pues le hace mucho daño. Entonces, ¿qué necesitamos para combatir el sincretismo místico y pietista que invade la iglesia? La palabra de Dios, comprender el reino de Dios. A mí me parece, no sé si están de acuerdo, pues pero me parece que una de los vacíos que tiene la iglesia hoy en día es que no logra comprender los principios del reino, es decir, qué es el reino de Dios y cómo el reino de Dios se desarrolla en la tierra, porque hemos hecho separación entre iglesia y Estado, entre el mundo y lo sagrado, llamando al mundo secular o pagano y la iglesia sagrada. Y esas divisiones de no entender que el reino de Dios no solamente tiene que ver con la fe,
sino que el reino de Dios también tiene que ver con el gobierno, con las leyes, con la cultura, con la sociedad, con la economía. Creo que eso nos juega muy en contra, porque la iglesia en su mayoría, en su alto porcentaje, se ha vuelto misteriosa, mística, esotérica, y ni siquiera entiende que hay un gobierno, ¿sí? Que hay que trabajar, que hay que producir, que somos ciudadanos civiles. Y eso por ejemplo, ayer hablaba con un compañero que me decía, no, es que yo ni siquiera me atrevo a decir que estoy enfermo porque yo estoy confesando algo que me hace daño y no quiero confesarlo y atraerlo para mí. Entonces uno dice, ¿y eso cómo se llama? Pues eso se llama Misticismo. un, un mantra místico de temor porque estamos en esas condiciones. O hay gente que comienza a decir, no, es que el gobierno es del diablo y la burbuja sagrada es la iglesia el domingo. Entonces, todo ese sincretismo de agüero, de brujería, de santería, de, de cantidad de prácticas perversas se pudieran resolver con la palabra, con la confesionalidad y con una comprensión clara del reino de Dios. ¿Quién gobierna y por qué gobierna? Salmo 24, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud. Él gobierna absolutamente todo. Y esa providencia de Dios siempre será perfecta porque es la forma como Él gobierna, incluida la muerte, incluida el dolor, incluida los gobiernos, incluidas los exilios, incluidos todas las realidades sociopolíticas hacen parte de la providencia del gobierno de Dios. La mayoría de cristianos no logramos comprender cómo funciona el reino de Dios. Entonces pensamos que el reino de Dios es lo que yo me imagino o lo que yo supongo. Incluso imagínense cuando Pedro y Juan y Jacobo, creo, le dicen a Jesús, esto está muy bueno, quedémonos acá, hagamos tres enramadas. Eso es una súper errada comprensión del reino, ¿sí? O cuando le dicen el Señor, mire que hay otros predicando en otro nombre, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Imagínense que querían que cayera fuego del cielo para eliminar a los adversarios, cuando el fuego de Dios es diferente su uso. Entonces, esas malas comprensiones del reino de Dios abren la puerta al misticismo y al sincretismo, porque como que dan a entender que todo vale y que todo es permitido simplemente porque a mí me funciona. No sé, Pastor Juan José, si tiene algo más sobre el tema de cómo combatir el sincretismo. Pues miren, les voy a hacer una pregunta. Como les digo, nosotros les enviamos un material eh, que es del seminario. Entonces uno va y estudia el material y muchas veces uno dice, venga, como viene de Minsk, esto es bueno. No sé si ustedes han hecho la lección y han desarrollado la lección 1 del material. Hay una pregunta. Dice, ¿cuántas preguntas le hacían al candidato al bautismo? Estamos hablando del tiempo de, del siglo cuarto y refiriéndonos al credo de los apóstoles. Les pregunto, ¿el credo de los apóstoles era una forma bautismal? O sea que a la persona que se iba a bautizar había que preguntarle, ¿qué crees? Y él decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo. Y ustedes saben el credo. ¿Ustedes creen que eso resultaba de esa manera? ¿Han puesto atención en eso? ¿Eran en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, eran credobautistas? Porque nosotros, ¿dónde surge el sincretismo? Cuando uno asume verdades que contradicen la verdad. Y es ahí donde surge el sincretismo, porque es el sincretismo, unir la verdad con la mentira y formar una nueva verdad que es una mentira. Y la contaminación de la verdad a veces es tan sutil que nosotros podemos pensar que tenemos lo que decía el pastor Imael cuando comenzó su intervención y dijo, vivimos tiempos donde todo el mundo habla de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Creo que la Biblia es palabra de Dios. Creo en Padre, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Creo que Dios es santo. Creo que debo de ir a la iglesia. Creo que debo de diezmar y ofrendar.
pero todas las sectas están plagadas de lo mismo, inclusive los católicos romanos. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que sé es la verdad? Y aquí nosotros, ¿cómo tenemos que empezar a entender? A veces, y nosotros voy a darle el voto de confianza a los que surgieron con esas grandes herejías, posiblemente fueron muy celosos y ellos entendieron algún día y llegaron a la conclusión, venga, esto es lo que cree la iglesia a partir de ahora porque esto es bíblico. A mí me ha pasado que yo he tenido muy buenas ideas y me siento, le digo al pastor y me vamos a tomar un café y a veces yo le planteo de alguna manera mi excelente idea y él después me aterriza y me dice, venga, tú estás equivocado, eso es casi una herejía. O me acuerdo que alguna vez yo le pregunté, ¿por qué no estudiamos esto? Y me dice, no me lo dijo de esta manera, pero yo sentí que me lo dijo de esa manera. ¿Estás bobo? Vamos a estudiar lo falso por encima de lo verdadero y donde nosotros tenemos que entender que necesitamos una pluralidad de ancianos capacitados y entrenados en la palabra de Dios, donde sale la verdad y estudiar la verdad para poder confesar la verdad, porque al final las confesiones, los credos y las confesiones solamente son elementos que ayudan a sintetizar nuestra fe en un momento donde se demanda una confesión. O sea, es un momento de apologética, un momento histórico de apologética donde nosotros tenemos que decir, esto es lo que la Biblia dice. Hoy 2024 diríamos, Dios creó al hombre, hombre y a la mujer, mujer, que el diseño en su gran mayoría es para que todos tengamos un hogar, nos casemos y tengamos hijos, en su mayoría. No es el de todos, no es un principio generalizado. Pero hoy en día, nosotros, ¿por qué tenemos que hacer esa declaración confesional? Porque hoy se llama mujer a lo que no es mujer, hombres que se mutilan, hombres que se operan, hombres que quieren cambiar cosas, que se llaman mujeres. No, mujer es alguien que tiene un sistema reproductor, alguien que menstrua cada 28 días, alguien que tiene la capacidad de poder complementar al hombre y que es totalmente en su cosmovisión diferente al hombre. Bueno, la palabra cosmovisión, ahí cómo la reemplazaría, Pastor Ismael. No lo escuché. En su estructura. Bueno, en su estructura eh, psíquica, mental, filosófica, cognitiva, diferente al hombre. ¿Sí? Dios diseñó a la mujer totalmente diferente y cuando la Biblia dice como un complemento, como ayuda, no está hablando como en un segundo grado. Hay cosas donde las mujeres son tan diferentes a nosotros y mucho más fuertes que nosotros, los varones, porque ese es el diseño que Dios le dio. Las mujeres tienen una capacidad de soportar el dolor que el varón no, uno se acaba con una gripa. Pero la mujer sufriendo dolores cada 28 días, me imagino que en 30 años está, pero mejor dicho, reentrenada y si ha tenido 3 y 4 partos, más aún, y si ha amamantado a sus hijos, más aún, para ella eso es como quitarse una ponzoña. Entonces, queridos hermanos, o sea, nosotros tenemos que considerar realmente que para hablar de la verdad tenemos que estar basados solamente sobre la palabra, pero eso no significa que solo leemos la palabra, que los credos y las confesiones nacen a raíz de una situación apologética de la historia de la iglesia en su momento y yo quiero diferir con el autor del libro frente al credo de los apóstoles, porque nosotros no podemos pensar que era una forma bautismal. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está comprobado que en sus primeros 5 o 6 siglos bautizaba a los infantes, junto con toda su familia. Entonces no eran credo bautistas en ese sentido, sino ellos usaban el bautismo como un sello, como una marca de pertenencia para ser discípulos y para que comenzar una carrera de catequesis, podríamos decir, porque lo que sí nosotros podemos decir que el credo se usaba era para entrenar y decirle a las personas, oiga, tú llegaste de, no sé, de Diana de Éfeso, listo, venga, vamos a decir, acá en la iglesia se cree esto y usted tiene que entender esto. Y eso es lo que se llamó la base del credo de los apóstoles como el credo romano, que se empezó a usar y a afirmar
dogmas de fe a través de preguntas. Es que los primeros credos, el credo de Calcedonia, el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, son respuestas a preguntas formuladas y como decía la hermana, pero es que le añadieron más, sí, claro, era necesario, porque había un politeísmo, recuerden que una confesionalidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es que Dios es uno solo, del Nuevo Testamento Dios es uno solo, pero nosotros tenemos que entender que la diferencia, refiriéndome al concilio de Jerusalén en Hechos 15, es que los fariseos creían sobre Dios es uno solo sin Cristo. Y eso se convirtió en una herejía y un problema, porque ellos decían, no, a Cristo hay que silenciarlo, hay que desaparecerlo. Y esa fue la lucha de Pablo en sus predicaciones, en sus 3 viajes misioneros. Esa fue la lucha de Pablo que lo llevó a la decapitación. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, el sincretismo se combate solamente con la verdad, tratando de depurar, sería la palabra, nuestra doctrina, nuestra confesionalidad, porque hay cosas que nosotros podemos estar haciendo bien en muchas áreas, pero un solo error, como este error que me parece grave, de decir que el credo era una fórmula bautismal, nos puede llevar a errores catastróficos. ¿O no, Pastor Ismael? Sí, pastor, es muy interesante cuando hacemos lectura y eso que el pastor José nos está ayudando a comprender los momentos históricos es muy importante porque a veces nosotros somos tan ingeniosos, tan innovadores que queremos innovar cuando esa innovación termina siendo una herejía. Entonces tenemos que revisar si eso que quisiéramos o esa conclusión a la que queremos llegar es ortodoxa, es decir, si la iglesia lo ha creído a lo largo de los tiempos y si lo ha creído de esa manera y lo ha practicado, lo cual sería ya una tradición doctrinal o una tradición eclesial. Si no lo ha creído la iglesia, pues no tenemos derecho a innovar porque estaríamos fuera de la verdad. Y viene a mi mente, unido al tema del credo, lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, cuando Jesús fue ascendido. Y sucede que la iglesia en Jerusalén comenzó a crecer y entonces entregaban todas las cosas, las tenían en común y se creó todo un movimiento como de apoyo económico y de desprendimiento material, pero no fue considerado eso un movimiento doctrinal, no se consideró eso como un hecho legítimo de práctica de fe cristiana, pero la Biblia lo registra, que entregaban sus propiedades, bueno, todo eso. Y es muy interesante porque años después dice la Biblia que la iglesia de Jerusalén fue una de las iglesias más necesitadas que hubo de todas las iglesias del primer siglo. O sea, ¿por qué cayó en tanta necesidad? Siendo que al principio era una iglesia próspera económicamente. ¿Por qué esa práctica que se registra en Hechos 2 y Hechos 4 no se considera una práctica adecuada para seguir constituyendo la iglesia sobre esa práctica? O sea, posiblemente fue un gran error que cometieron los hermanos, muy entusiasmados en el primer siglo en Jerusalén, de rápidamente, con tanta generosidad, entregar sus propiedades y luego quedaron a merced de sus propias condiciones. Entonces, a veces nos tenemos la genialidad de inventar cosas que terminan siendo contraproducentes para la iglesia. Entonces, para poder determinar si una práctica es adecuada o no, primero tiene que estar registrada en la Biblia. Segundo, tiene que ser armónica con las prácticas comunes que la iglesia de todos los tiempos han hecho, porque de lo contrario podemos estar impulsando una enseñanza fuera de la verdad que puede ser la causa de nuestra propia sentencia o nuestra propia muerte como iglesia, porque no conservamos la verdad. Recuerden que la verdad es para preservar, o sea, somos guardianes de la fe y de la doctrina, y eso es lo que hace que la iglesia pueda permanecer. Si la iglesia se desnaturaliza, ya no tiene sabor y ya no es iglesia. Nosotros como creyentes y como líderes hoy en día en este momento histórico de la iglesia en Colombia o en nuestros países, tenemos que ser guardianes de la doctrina y la forma de guardarla es con la sinceridad, con la coherencia, pero también con la consistencia en
interpretar y comprender los movimientos de la iglesia histórica a la luz de la verdad y no buscando cambios, porque cambios pudiéramos generar muchos. El problema es a qué costo. Miren la realidad de lo que el pastor hablaba sobre el transgenerismo y sobre las ideologías políticas que nos invaden hoy en día, que parecen una plaga, esas ideologías políticas destructivas, ideologías de género, posturas sobre la familia. O sea, ¿por qué hemos llegado a tanto, a tan bajo? ¿Por qué hemos llegado tan bajo? Porque se abrió la puerta a que toda opinión es válida y respetable y que todos tienen la palabra. Entonces, si todos tenemos la palabra y todos tenemos algo que decir nuevo, pues cualquier locura que se diga se considera objetiva de análisis y susceptible de cambio. Y eso nos está jugando en contra. Esta semana yo tengo un jovencito de 14 años que me consulta muchas preguntas y es muy avesado en el conocimiento de la palabra y de la historia. Y él me preguntaba sobre algunos temas del orden de la iglesia. Y yo le decía, bueno, es que el orden de la iglesia es que haya unos ministros o unos oficiales que representan la iglesia en cuanto a toma de decisiones. Y él me decía, bueno, muy de acuerdo, pero ¿y qué pasa con el creyente sencillo? ¿Quién lo representa? O sea, ¿cómo el creyente sencillo, humilde, puede ser escuchado en la iglesia? Y yo le decía que a través de la representación de sus autoridades, ancianos, diáconos, maestros y ministros. Entonces él me decía, sí, pero ¿y si no es escuchado, qué pasa con él? Muy preocupado por el congregacionalismo. Entonces yo le decía, justo es ahí donde se requieren ancianos maduros que puedan defender la doctrina, pero también velar por el orden y bienestar de los hermanos, pero en ningún momento se le podría dar la voz plena a todos porque terminamos en diversas opiniones. Y le decía que para eso las iglesias históricas, mucho más estructuradas, eh, tienen cortes. Entonces, si en la iglesia local hay un asunto y ese asunto local no lo pueden atender o no es satisfactoria la atención que da el consistorio o los ancianos de la iglesia local, esos hermanos que están inconformes con debidas razones pueden apelar a una corte superior que sería el presbiterio para poder resolver o dirimir el asunto. Que sí había maneras, pero nunca el congregacionalismo como autoritativo definiendo las políticas o las acciones de la iglesia, porque justo eso es lo que está dañando la sociedad, ¿no? La, la democracia crasa, donde todos participan y todas las opiniones valen. Creo que hay autoridades en la iglesia legítimas, ¿sí? Cuando Jesús escuchó a la multitud, se reunió con los discípulos y los discípulos tuvieron autoridad para tomar decisiones. De hecho, en Hechos 6, cuando dice que estaban descuidando algunos grupos en la iglesia y que hubo murmuración, pues se sacó una resolución y fue nombremos diáconos para resolver el asunto, o servidores, pero no descuidemos la predicación de la palabra. Entonces, me parece, amados hermanos, que ese sincretismo y esos riesgos que la iglesia está sufriendo hoy en día se debe a que queremos primero innovar o cambiar, queremos también escuchar y dar valor a todas las opiniones que llegan, cuando muchas opiniones no son sabias o no son sensatas a la luz de la verdad. Y cuando hay unas autoridades legítimas, hoy en día para los padres es más fácil decirle a los hijos qué quieren hacer que decirles esto es lo que vamos a hacer. Es más fácil hoy en día a los pastores decir sugieran o pongamos un buzón de ideas, ¿qué hacemos? A decir esto es lo que hay que hacer y vamos a mantenerlo porque es lo adecuado, obviamente con sabiduría y con discernimiento. Entonces, todas esas puertas son las que se tienen que cerrar con las confesiones y los credos para evitar esos riesgos. Si los pastores y las autoridades de la iglesia son maduras, temen al Señor, se guían por la palabra y son sabios, pues es bastante difícil que se cierren, se abran, se crean divisiones. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Pablo y Bernabé, que tuvieron una discusión no pequeña, ellos evitaron la división.
en lugar de promoverla. O en el concilio en Hechos 15, vemos en el estudio que hicimos que se pudo haber dividido la iglesia entre la iglesia judía y la iglesia gentil, o la iglesia de Jerusalén y la de Antioquía, pero no se dividió. Entonces creo que a veces nosotros es mucho más fácil decir, pues si tú no estás conmigo, vete, separémonos, a decir luchemos por conservar la unidad, y creo que eso también es muy valioso, que procuremos conservar la unidad porque es el, es un deber natural de la iglesia, no dividirnos, sino mantener la unidad. Mi hermana Michelle. Hablando de unidad, porque una de las premisas básicas del estudio este, de esta clase fue que los concilios en gran parte son o tienen como propósito promover la unidad, lograr la unidad. Eso funciona desde que los dos lados estén dispuestos a hablar. Si una parte de la discusión ni siquiera quiere venir a la mesa de discusión, ahí sí quedó uno como un poquito difícil. Le queda solo una parte. Estoy pensando en concilios históricos donde se dirigió coyunturalmente, apologéticamente, a pronunciar sobre un problema interno de la iglesia, y la parte a conciliar ni se presentó. Creo que el arianismo. Con Arrio. Sí, porque, es decir, si no está dispuesto a hablar, pues queda diálogo de uno. Lo de Arrio es muy interesante porque él presentó y a veces nosotros juzgamos desde el lado nuestro y desde el tiempo nuestro cosas, pero Arrio tenía una comprensión sobre Dios que era un error, que es un error, pero él creía que estaba en lo cierto. Y él estaba solo como obispo, pero tenía algunos seguidores y sobre todo tuvo el apoyo de algunos monarcas. ¿Por qué el arrianismo se mantuvo en vigencia y surgió el credo para poder combatirlo? Por una sencilla razón. Él mostraba como piadoso su posición frente al concepto de Dios y a la defensa de la iglesia. Entonces, fíjense que a veces el sentido común nos puede jugar una mala pasada. Lo que nosotros tenemos que es estudiar, y eso lo aprendí hace mucho tiempo, es preferible no estudiar las herejías, sino estudiar la verdad de Dios y lo que dice la Biblia para que nosotros tengamos la plena seguridad y con eso nadie nos va a meter los dedos en la boca, dicen acá en Colombia. Lo que es blanco, blanco es, lo que negro, negro es. Y creo que con eso debemos estar tranquilos. Entonces, creo que nuestra tertulia ha sido un poco, ha divagado un poco en medio de varias cosas. Nadie ha tenido una objeción frente a las tareas, no sé si las están haciendo, pero lo que nosotros tenemos que estudiar y mirar y ver e investigar, ser serios. A nosotros podemos querer a nuestros pastores, pero algo que yo he aprendido es lea la Biblia, busque los argumentos bíblicos, lea el texto dentro de su contexto y tendrá una clara idea de la verdad de Dios. Y cuando usted tiene clara la verdad de Dios, usted va a poder confesar con tal tranquilidad que usted va a poder desarrollarse bíblicamente y teológicamente en su defensa de la fe. Entonces, para esto nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra, a estudiarla en un grupo de personas que nos ayuden a salir de nuestro error y pues ahí vienen las confesiones de fe y los credos
que históricamente nos han dado bases fundamentales como el credo de los apóstoles, que creo que hoy en día para nosotros en todas nuestras iglesias deberíamos saberlo y declararlo y confesarlo. Luego ya vienen posteriormente las confesiones de fe y pues que ese es otro tema diferente. Entonces, mis amados hermanos, no sé si hay más preguntas, si hay aportes o también si hay disensiones. Mi querido pastor Juan José, estaba pensando que según la clase que se presentó hoy mediante el video que grabamos, los concilios no solamente se concilian las doctrinas, sino que se concilian métodos también y procedimientos, porque ante una situación compleja, conflictiva, pues tenemos que intervenir con un buen tacto. Y un buen tacto nos puede evitar una división. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo acá que está en la sala, nuestro hermano David. Nuestro hermano David anhela el ministerio y se está preparando para el ministerio pastoral. Tenemos dos opciones como colegas y compañeros de él, y es ayudarlo y promoverlo para que él se desarrolle, o la otra es cerrarle la puerta. Si se le cierra la puerta, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Una división o una ruptura, pero no fue por doctrina, sino por mal método, por mal procedimiento y por un celo a veces indebido, porque a veces creemos que nadie más puede acompañarnos en este ministerio, sino que somos los únicos, y así se han surtido muchas divisiones a lo largo de la historia. Entonces es muy fácil decir, fulano de tal se dividió o nos dividió, pero es que esa división estaba ya prevista si no se tenía un buen procedimiento. Entonces, los buenos procedimientos o los buenos métodos ayudan a cerrar la puerta a los asomos de división y nos permiten conciliar y seguir creciendo en el trabajo de la obra del Señor. Yo creo que una cosa que le falta hoy en día a la mayoría de ministros, nos falta es nobleza y grandeza para saber promover a otros y saber capacitar a otros y permitir que otros también compartan el ministerio con nosotros y no cerrarles la puerta, porque a veces eso lo que termina es en una ruptura que se pudo haber evitado con un buen tacto. Y yo veo eso en el Concilio de Jerusalén, lo vemos en Hechos 2, en Hechos 6, lo vemos cuando Pablo y Bernabé toman el uno a Juan Marcos y el otro a Silas. O sea, un buen método y un buen procedimiento de trabajo nos permite crecer sabiamente y cerrar la puerta a la división. Porque a veces lo que llamamos división en sí no es división, sino que es un mal proceder de parte nuestro cuando uno dice no, no se hace así. Y terminan los hermanos diciendo, pues si me cierran la puerta, yo me voy, me retiro. Obviamente hay procesos malos, pero a veces es falta de sabiduría y discernimiento para saber entrenar y preparar a otros. Entonces, ese es mi aporte final. Hay algo que es interesante que podemos tomar del nacimiento de los credos de los apóstoles y hay un credo de los apóstoles que es para la iglesia, es el credo romano, que luego posteriormente será el credo apostólico, pero los otros dos credos que tenemos ecuménicos son credos que no fueron para la iglesia, sino fueron hechos para los obispos, presbíteros o pastores. Úsese cualquiera de esos títulos como sinónimo. No es que tenemos obispos, presbíteros y pastores, porque alguno va a pensar que tenemos una nueva corte jerárquica en la iglesia. No. Entonces, debe llamarnos la atención, porque hay temas que se deben tratar con mucha sencillez y tranquilidad hacia la iglesia, que es el credo de los apóstoles, y los credos como el de Atanasio, que nosotros vemos, y el de Nicea o el de Calcedonia, que nosotros tenemos que mirar que fue hecho para los que deberían ser entendidos en la fe. Y eso nos debe llamar la atención. Y pues con eso también yo termino, porque ahí hay un buen procedimiento, porque nosotros no somos mentoreados por, o sea, no sabría cómo decirlo, desde una sola iglesia, sino por un grupo de iglesias donde hay un grupo de pastores, donde todos están confesando una misma fe y somos unidos de esa manera.
¿Sería así, mis hermanos? ¿Ustedes qué opinan? Sí, pastor, o sea, recordemos que en la confesionalidad estamos hablando de unas bases doctrinales, pero también de unos métodos que contribuyen para que esas bases doctrinales se mantengan. Cuando hablamos de la eclesiología, hablamos de gobierno, pero también de método y de estrategia, porque la eclesiología requiere eso. O sea, la Sí, eclesiología no es un tema estático, sino es cómo se ejerce el gobierno en la iglesia. Yo como pastor puedo ser tan arbitrario que lastimo a todo mundo en aras de defender la verdad, pero puedo ser también tan conciliador que termino perdiendo la autoridad porque todo se permite y todo se concilia a la luz del bienestar de todos y no se ejerce autoridad. Ese punto intermedio es importante y para eso necesitamos compañeros, colegas. Para eso tenemos consistorios que son grupos colegiados de ancianos, sabios y maduros, porque pues son ellos los que ayudan a decir, mire, se nos está yendo la mano, o para un lado o para el otro, y podemos cometer abusos o excesos, y podemos causar daño. Y para eso son los documentos históricos, que son reguladores y son como los documentos inmediatos que tenemos para saber cómo estamos procediendo. Entonces, creo que ahí vamos terminando, mi querido pastor. Entonces, las confesiones, además de ser documentos valiosos, también determinan métodos y estrategias de acción para poder resolver o contener situaciones o brotes de gran división que pudieran lastimar más la iglesia. Creo que ahí nos falta un poco de discernimiento a todos, ¿no? Porque a veces nos asaltan hechos que pudiéramos haber previsto con anterioridad y habernos preparado para atender antes de que se nos vuelva pues un problema mayor que no podemos contener. ok, Entonces, pastor, ¿qué tal si terminamos orando? claro que sí. No sé si la hermana Michelle nos quiere dirigir en oración. Con mucho gusto. Hermanos, entonces le elevemos los corazones para decir a nuestro Santo Padre, Dios, Señor omnipotente, omnisciente, omni, que nos permite decirnos Padre. Por la gracia del Señor Jesucristo, venimos ante tu trono de gracia para poner a tus pies, en tus manos, lo aprendido en esta porción de este curso. Denos entendimiento y sabiduría para asimilar y para poner en práctica. Al mismo tiempo, Señor, consciente que cada familia aquí representa varios miembros de su núcleo familiar y también sus amigos de familia extendida, social. Rogamos tu bendición sobre cada uno aquí representado y sobre todo por los amigos por los cuales nos preocupamos en sus situaciones de salud. Recordamos que tú eres nuestro mejor médico. Oramos agradecidos, proclamando siempre el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, nos veremos en la próxima Culto, clase. amados hermanos. Un fuerte abrazo. A Bendiciones. propósito, muchas gracias por el jueves para poder adelantar esto y pensarlo, porque la cantidad de información que viene en la conferencia magistral requiere un tiempo para dirigir, consumir, dirigir y poder pensar. Digerir. Sí. Y poder pensar bien las cosas. Y la verdad es que tiene todo el día el viernes, a pesar de lo que uno hace, para decir lo que, uy, eso sí, volver y volver y volver, no sé qué, yo no serví para nada en muchas cosas el viernes porque estaba pensando, pero bueno, está bueno pensar. Muy Entonces, bien, mis muchas hermanos. gracias por el esfuercito. Ok, mi hermana. Usted nos puso una tarea muy alta y estamos queriendo cumplirla. No, se nota de las buenas intenciones, el esfuerzo y el compromiso.
Muy bien. Y Chao, mis espero que hermanos. todos nosotros pues respondamos también a esos esfuerzos y compromisos. Ok, mi hermana. Bien. Con mucho gusto. Bendiciones. Chao. Buen día del Señor. Bendiciones. Que el Señor les bendiga.